¿Puedes imaginar que tu propia hija venda tu casa sin decirte nada mientras tú estás enferma? Después de tantos años sacrificándote por ella, de criarla sola, de darle todo, un día simplemente te lo quita todo. Esta historia no es una invención, es algo que muchas madres han vivido y han callado durante años. Y aquí lo vamos a contar. Era una mañana cualquiera. Isabel, una mujer de 80 años, se levantó con dolor en las piernas, como siempre desde que empezó a empeorar su salud. Aún así, puso la mesa para desayunar junto a su hija, que vivía con ella desde hacía meses. Pero ese día la hija no se sentó, solo la miró y le dijo sin rodeos que la casa ya no era suya, que la había vendido, que se tenía que ir porque necesitaba el dinero, que una residencia era lo mejor. Isabel no podía entenderlo. Esa casa era todo lo que le quedaba, no solo era su hogar, era su historia, su refugio, el lugar donde crió sola a su hija, donde lloró, donde trabajó sin descanso para salir adelante. Ahora, su propia hija la estaba echando, sin aviso, sin compasión, sin una sola lágrima, y en ese instante Isabel comprendió que para su hija ya no era una madre, solo era una carga. Isabel intentó entender, pensó que todo era un malentendido, que su hija había cometido un error, que en cualquier momento lo iba a corregir, pero no. Cuando preguntó si al menos podía quedarse hasta encontrar a dónde ir, su hija le respondió sin mirarla a los ojos. Le dijo que no podía quedarse ni una semana más, que los nuevos dueños llegarían pronto, que lo sentía, pero ya no podía vivir con ella. Isabel, con los brazos temblorosos y el corazón encogido, le suplicó, le dijo que no tenía a dónde ir, que no tenía fuerzas, le pidió, como madre, un poco de compasión, y entonces, la humillación fue total. Su hija fue al armario y le tiró una bolsa con su ropa al suelo. Le dijo que no hiciera un drama, que ya bastante había aguantado con ella, que se buscara la vida, que había hecho lo que tenía que hacer por años y que ya estaba bien. Isabel cayó de rodillas junto a la bolsa, intentando recoger lo poco que le quedaba. La misma mujer que había criado con todo el amor, que cuidó enferma, que protegió del mundo, ahora la echaba como si fuera una molestia, como si no fuera nada. En la calle, nadie entendía por qué Isabel lloraba sentada en un banco con una bolsa en las manos. Ella no quería contar lo que pasaba, le daba vergüenza, se sentía rota, usada, invisible. ¿Dónde quedó todo lo que dio? ¿Dónde quedó el respeto, el cariño, la gratitud? La traición no fue solo perder su casa, fue darse cuenta de que había perdido a su hija mucho antes. Isabel pasó la noche en un albergue municipal, donde le ofrecieron una cama dura y un plato de sopa aguada. Nunca imaginó terminar así. Ella, que siempre tuvo su casa limpia, que cocinaba para su hija todos los días, que cuidó de su nieta cuando la niña enfermó, ahora, ni una llamada, ni una visita. Al día siguiente intentó llamar a su hija, solo quería entender, solo quería oír una palabra de consuelo, pero su número había sido bloqueado. Fue entonces cuando decidió acercarse a la casa que durante más de 30 años fue su hogar. Tocó el timbre, nadie abrió. Desde la ventana, una mujer la miró y le dijo que no podía quedarse allí, que ya no vivía en esa casa, que su hija había vendido todo y que ahora eso era propiedad privada. Isabel se fue sin responder. Tenía la garganta cerrada, el corazón le pesaba como si llevara piedras dentro. Ese día, alguien que la conocía del barrio la vio en la calle. Le preguntó si todo iba bien. Isabel no pudo responder. Se echó a llorar como una niña. La vecina la abrazó, confundida, sin entender cómo aquella madre tan dedicada, tan conocida en el vecindario por su entrega, había terminado así. A la noche, Isabel recibió una última humillación. En el albergue, un trabajador social le preguntó por qué su hija no se hacía cargo de ella. Isabel no supo qué decir. Tragó saliva, bajó la mirada, no quería contar su verdad. Le dolía demasiado. Mientras los demás hablaban, ella miraba al techo,
recordando las veces que renunció a sí misma para que su hija saliera adelante. Recordó cómo dejó de trabajar para cuidar a su nieta, cómo vendió sus joyas para pagar una deuda que su hija había escondido, cómo aguantó insultos, desprecios, gritos, todo, en nombre del amor. Pero el amor no siempre vuelve, y aquella noche, Isabel lo entendió. Lo que más duele no es perderlo todo, es saber que quien más amaste fue quien más te destrozó. El cuerpo de Isabel empezó a fallar. Primero fueron las manos, que ya no le respondían bien. Después, la memoria. Algunas noches se despertaba sin saber dónde estaba. Otras, no recordaba si había comido. En el albergue, los trabajadores se dieron cuenta de que algo no iba bien. Le preguntaron si tenía familia, alguien que pudiera hacerse cargo de ella. Isabel solo bajó la mirada. No quería repetir lo que ya le dolía tanto. No quería decir en voz alta que su hija la había abandonado. Le ofrecieron llevarla a un centro de cuidados, un lugar donde estarían pendientes de su salud. Isabel aceptó, no por gusto, sino por necesidad. No tenía fuerzas para seguir sola. Allí, entre cuatro paredes frías, Isabel pasó semanas sin recibir una sola visita. Veía a otras residentes recibir llamadas, flores, abrazos de nietos. A ella, nadie la recordaba. Cada vez que se acercaba la hora de las visitas, se arreglaba un poco, se peinaba, se sentaba derecha, esperaba, pero nadie llegaba. Día tras día, el silencio se convirtió en costumbre. Una noche, su salud empeoró, le subió la fiebre, le costaba respirar, y entre los delirios murmuraba el nombre de su hija. Decía que todo debía ser un error, que quizás todo se arreglaría, que tal vez aparecería, le pediría perdón y la abrazaría como antes. Pero esa llamada no llegó. Una enfermera que se conmovió con su historia intentó contactar a la hija. Le escribió, le explicó que su madre estaba muy mal, que necesitaba verla, aunque fuera una vez. La respuesta fue simple, cortante, seca: no insistan, ya no tengo relación con esa mujer. Isabel escuchó esas palabras sin que se las dijeran. Las sintió, las entendió en la forma en que todos empezaban a tratarla, como si ya no importara, como si fuera solo una carga más. Esa noche, Isabel se dio cuenta de que había dejado de ser madre para su hija, que lo que fue durante décadas ya no significaba nada, y se rindió un poco más. El silencio en la habitación de Isabel se volvió rutina. Ya no pedía nada, ya no preguntaba, solo miraba por la ventana, como si esperara que alguien llegara a buscarla, aunque sabía que eso no ocurriría. Los días pasaban y su cuerpo se hacía más frágil, pero lo que más se quebraba era algo invisible: su dignidad. Esa sensación de haber sido útil, de haber valido, de haber significado algo para alguien, ya no estaba. En el centro, los profesionales empezaron a notar algo que no se curaba con medicinas. Isabel tenía el corazón roto, no por una enfermedad, sino por abandono, por ese dolor sordo de saberse olvidada, como si nunca hubiera existido. Un día, un voluntario joven le preguntó por su historia. Isabel dudó al principio, luego, con voz baja, empezó a hablar, no para quejarse, no para buscar compasión, solo para recordar quién era, para no desaparecer del todo. Habló de su infancia, de cómo había criado sola a su hija, de cómo luchó para que no le faltara nada, de las noches en vela, de las veces que renunció a sí misma, y luego, del silencio, de ese hueco que dejó su hija cuando le cerró la puerta en la cara. El joven escuchó con atención, se quedó en silencio al final, y le dijo algo que Isabel no había oído en mucho tiempo: usted no está sola, y su historia merece ser contada. Esa noche, Isabel durmió un poco más tranquila. Al menos una persona la había escuchado. Alguien sabía que ella existía, pero el cuerpo ya no aguantaba más. Isabel ya no se despertó una mañana. La encontraron en paz, con los ojos cerrados y una pequeña foto de su hija entre las manos. Esa misma foto que había guardado durante años, como una promesa que nunca se cumplió. No dejó cartas,
No hizo reproches, solo se fue en silencio, como vivió sus últimos años, esperando un gesto, una palabra, una señal de amor que nunca llegó. Cuando avisaron a su hija para informarle del fallecimiento, ella no quiso ir, no hizo preguntas, solo respondió que no tenía tiempo y colgó. Pero con los días, algo empezó a cambiar. Una llamada de una trabajadora social, una visita inesperada de aquel voluntario joven que le contó lo que Isabel había vivido, las palabras que dejó grabadas en quienes sí la cuidaron, y, finalmente, el vacío, ese vacío que empezó a dolerle cuando ya no podía ignorarlo, porque el recuerdo de una madre no se borra, porque los silencios pesan, y porque el abandono, aunque se disfrace de orgullo, siempre vuelve. Su hija, con el tiempo, comenzó a perder el sueño, caminaba sola, por las calles, hablando consigo misma, ya no encontraba paz, lo que antes llamaba libertad, ahora era soledad. Lo que creía olvido, ahora era culpa, y en esa soledad, comprendió algo que Isabel supo desde el principio. Hay heridas que no hacen ruido, hasta que te rompen por dentro. Si esta historia te tocó el corazón, y tú también has vivido algo parecido, te invito a seguir escuchando estas historias reales. Aquí contamos lo que muchas madres callan. Puedes ver más historias entrando al nombre del canal, Lo que calla mamá. Déjame un comentario y dime desde dónde nos escuchas. Estás en un lugar donde tu historia también importa.